Saludamos a todas las personas que se conectan para ver la palabra de Dios con nosotros. Es nuestra oración que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que cada uno de ustedes comprenda la escritura y que pueda recibir el mensaje de Dios. Que Dios los bendiga, al igual que a toda la iglesia. Vamos a ir a la palabra y váyase conmigo a libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Apocalipsis 3, 7. Todos lo tienen, digan amén. Nos colocamos en pie, honramos la palabra de Dios y leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Rey del cielo, te damos a ti toda honra y toda gloria. Tú eres merecedor de ella. En esta hora, Señor, te pedimos que nos instruyas por tu palabra y que nos des, Señor, el consejo eterno que hace vivificar nuestra vida, que nos acerca hacia ti. Permite que el proceso santificador en nuestra vida sea constante, Señor, y que hoy, por medio de tu palabra, nos purifiques y talles el carácter, la estatura de Jesucristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Consuela a la iglesia, redarguye, reprende, instruye y haz el efecto por el cual enviaste tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos
analizando y estudiando un mensaje en serie que corresponde a las 7 iglesias del Asia Menor. Y aunque fue escrito casi 2000 años, sigue vigente el mensaje para cada una de las iglesias en la actualidad. Hemos ya hablado acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira. El pasado fue a la iglesia de Sardis y hoy le corresponde el mensaje a la iglesia de Filadelfia. De Filadelfia. Hemos visto, haciendo repaso rápidamente, hemos visto que en la iglesia de Éfeso vimos que era una iglesia que trabajaba de manera incansable, era una iglesia celosa de la doctrina, que sufría por causa del Señor, pero que había dejado el primer amor y Dios los corrigió por eso. A la iglesia de Esmirna vimos que era una iglesia fiel en medio del dolor, en medio de la muerte de su fiel pastor Policarpo, que fue muerto, quemado, vivo. Y aún así el Señor los exhortó: permanece fiel hasta la muerte. Vimos también la iglesia de Pérgamo, una iglesia que guardaba el nombre de Dios de manera fiel, pero que moraba en un lugar o en una ciudad que era un lugar donde moraba Satanás mismo. El posible pastor de esta iglesia, Antipas, que fue también muerto, fue martirizado por causa del nombre del Señor. Sin embargo, estas personas permitieron que los de la doctrina de Balaam y los de la doctrina de Nicolás se permeara en medio de la iglesia, y ellos enseñaban que tenían que rendir culto tanto al César y a Dios, que no se dejaran matar, que vivieran con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, que no tenían que ser demasiado fanáticos, pero que tampoco tenían que olvidar las cosas de Dios. Y dice la Biblia que los alentaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A los de la iglesia de Tiatira vimos que era una iglesia amorosa, servicial, que le sobraba lo que le hacía falta a Éfeso, que le hacía falta el primer amor. Habían perdido. Estos de Tiatira tenían mucho amor, pero ellos eran tolerantes con una profetisa que tenían en medio de la iglesia, a la que el Señor comparó con Jezabel y le dijo: tú eres tolerante con esa mujer Jezabel. Y todos sabemos la historia veterotestamentaria de Jezabel, que inducía a cometer inmoralidad y a cometer idolatría. La iglesia pasada fue la iglesia de Sardis, que vimos cómo, a pesar de ser una iglesia con mucho activismo, una iglesia activa, programas de todo tipo, parecía estar viva. Hoy vemos también cómo en el día actual hay muchas iglesias que parecieran estar vivas. Tienen una gran cantidad de miembros, tienen programas, tienen actividades. Y Dios le dijo a esta iglesia: tú parece que estás viva, pero estás muerta. Y está muerta, esa iglesia estaba muerta porque realmente no predicaban la palabra de Dios. Tenían una buena reputación, pero por dentro eran como sepulcros blanqueados. Y le dijo: tienes unos pocos fieles, y a esos les dijo: manténganse fieles, porque esa iglesia está a punto de morir.
Y hoy nos corresponde la iglesia de Filadelfia. Como hemos venido haciendo a nivel del estudio que hemos estado realizando, vamos a mirar el contexto histórico de la iglesia de Filadelfia. Filadelfos significa uno que ama a sus hermanos. Por eso de allí encontramos que cuando hablamos de las tres clases de amor, el amor ágape, que es el de Dios, el amor eros, que es el amor entre pareja, que viene de eros, viene de erótico, y el amor fileo o el amor filial viene de Filadelfia, viene de allí, de amor entre hermanos. La ciudad fue fundada por Átalo II, cuyo amor y lealtad a su hermano Eúmenes hizo que le pusiera a esta ciudad Filadelfia. Estaba ubicada en el Asia Menor, a unos 45 metros al sureste de Sardis y unos 95 metros de Esmirna. La ciudad hoy en día se encuentra en Turquía y se le conoce como Ala o Al-Sheder. Al-Sheder en Turquía. Filadelfia es la más joven de todas las ciudades del Asia Menor. Se remonta su fundación a los años 140 antes de Cristo aproximadamente, y cambió su nombre 3 veces. Se llamó Filadelfia, se llamó Neocesarea o la ciudad nueva de César, y también se llamó Flavia, igual que la señora esta que da una psicóloga que da en televisión algún tipo de consejos de pareja. Flavia, así se llamó también Filadelfia. Fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura, las costumbres y la lengua griega a Lidia y a Frigia. De modo que desde el inicio era una ciudad misionera, porque en ella se hacía todo lo posible para difundir el helenismo. El helenismo, bueno, todo lo que tiene que ver con las deidades paganas griegas que estaban en el tiempo de Alejandro Magno, ¿no? Su ubicación era, por un lado, muy favorable, por 2 razones. La primera, estaba ubicada de manera estratégica a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía el este de Asia con el oeste de Asia. Y por eso se ganó el título de la Puerta del Este. La segunda razón era que era una ciudad donde había mucha actividad volcánica, y las cenizas que caían cubrían el suelo y la tierra de esta ciudad y la hacía muy fértil. Por lo tanto, la ciudad también se conoció por sus viñedos, era reconocida por sus vinos y sus bebidas a causa de los viñedos que tenía. Por otro lado, la ubicación también les desfavorecía, pues por ser una ciudad volcánica, también era una zona altamente sísmica. Y de hecho se dice que hubo un terremoto en el año 17 después de Cristo que hizo que muchos ciudadanos se fueran de esta ciudad para otra parte. Eran terribles los temblores que había en esa ciudad. En cuanto a la religión, era politeísta. ¿Saben lo que significa, verdad? Adoraban a varios dioses. Aunque sabemos que en todas las ciudades del Asia Menor, el principal dios al que adoraban ellos era el emperador. Y en este caso era Dionisio el adorado en esta ciudad, el principal. La principal oposición a la iglesia venía por parte de unos judíos
Al parecer esta oposición, además de violenta, también era una oposición burlona. Se burlaban de ellos, pues hacían alarde los judíos que estaban allí que ellos eran el pueblo de Dios. Y de esto vamos a hablar más adelante. Ahora, una anotación muy increíble o particular es que tanto Filadelfia como Esmirna fueron las únicas dos iglesias de las 7 iglesias del Asia Menor que no recibieron un reproche. Todas las demás recibieron un reproche, esta no. Pero en estas dos ciudades sí se menciona que estaban en medio de un lugar a lo que llamaban, ustedes están en medio de la sinagoga de Satanás. De la iglesia no tenemos informes con relación a su origen, pero hasta este punto y tomando en cuenta todo lo que hemos venido estudiando, creemos que la misión que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso y se quedó 2 años allí difundiendo la palabra, posiblemente a partir de allí llegó el evangelio a esta ciudad, a tal punto que permaneció alrededor de los siglos y todavía queda allí una comunidad de 1000 cristianos en ese lugar. O sea, es interesante eso. Hablamos acerca del mediador. Obviamente el Señor comienza la carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Algunos prefieren interpretar que era un ángel del Señor espiritual, ¿no? Y no es así. Por los años, la teología bíblica histórica siempre ha creído que aquí se refiere al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia. Y aclaro, no es que los pastores seamos ángeles. Así lo describe el Señor para determinar un honor alto a esa persona que dirigía la iglesia. Y lo aclaro porque por ahí, por el Pacífico de Colombia, de nuestra amada patria, hay alguna iglesia que ya no ostentan los pastores de título de pastor, sino de ángeles, y los apóstoles ya son arcángeles. Entonces ya no basta solo con decir yo soy evangelista, pastor, sino que ahora se necesitan otra clase de títulos que no están en la escritura. Ellos dicen que son arcángeles, son serafines y son ángeles y querubines. Caramba. Entonces aquí está escribiéndole el Señor a el pastor. Ahora sí, vamos a ver el mensaje que está aquí concentrado. ¿Ustedes sí me escuchan bien o soy yo el que estoy haciendo un esfuerzo? Ok. Muy bien. La descripción es lo primero. Vamos a ir al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así se presenta Jesús. Acordémonos que estaba Juan exiliado en la isla de Patmos, y allí exiliado se le presenta a Jesús, y Jesús le dice: escribe estas cartas a cada iglesia. Y él se le presenta en cada carta de manera diferente, haciendo alusión de todo lo que el Antiguo Testamento habla de Jesús mismo. Porque acuérdese, y esto lo vamos a repetir durante el mensaje, todo el Antiguo Testamento apunta hacia
Jesucristo. Todo. Sombra y tipo de Jesús. Entonces aquí dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y una vez más, allí Cristo se está describiendo como rey. Como rey. Ahora, el decir el que tiene la llave de David, estaba hablando justamente tomando un pasaje mesiánico de Isaías. Vaya conmigo, Isaías 22:22. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la ciudad o de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Mire que está hablando Isaías, y Jesús se presenta con esa misma presentación que hizo Isaías. Obviamente las palabras, cuando las escribió Isaías, se las escribió para referirse a Eliaquín, rey de Judá, a quien el Señor llama mi siervo, y a quien dio las llaves de la casa de David. La llave era un símbolo de autoridad, así que se estaba poniendo sobre los hombros de Eliaquín la autoridad para gobernar a Israel y a Judá. Y esta tipología nos ayuda a entender el significado del pasaje de Apocalipsis. Porque es que hay personas, es muy común ver a personas tomando promesas que son netamente mesiánicas para sí mismos. O diciéndole a otro, el Señor te dice este pasaje: yo pongo las llaves de la casa de David sobre tu hombro. Y le está diciendo a otra persona, y el otro hermanito viene y dice: amén, gloria a Dios, qué maravillosa palabra. Y realmente, si lo entendemos a la luz de la Escritura, le está diciendo: tú eres Jesús. Entonces hay personas que no entienden completamente la interpretación de que el Antiguo Testamento es el cimiento del Evangelio mismo, y que para entender todo el Antiguo Testamento tenemos que verlo a la luz de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces Eliaquín en ese momento era un personaje. Le colocaron la llave de David, y Dios lo llamó mi siervo, y le dijo, tú eres el que vas a abrir y nadie va a cerrar, y tú vas a cerrar y nadie va a abrir. Y todos vivieron ese proceso, pero la representación de Eliaquín era ¿quién? Era Jesús. ¿Han oído ustedes prédicas como David y Goliat? Y usted dice: sí, bueno, sé tú como David, porque allí David representas tú y Goliat representa tu problema. Ustedes han oído prédicas así. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Goliat? Ah, no, que mi problema es mi marido. Bueno, entonces dale el piedrazo, porque tú eres David y tu marido es Goliat. ¿Cuál es tu problema? Mi jefe que me quiere echar. Ese es tu problema, tu enfermedad. No, la Biblia no dice eso. David, si Eliaquín representaba como figura a Jesucristo, David, ¿a quién representa? A Jesucristo. Y de la misma manera en que David venció a Goliat, Jesucristo venció la muerte y venció a Satanás. Ahora, Mark Driscoll escribió sobre esto lo siguiente: Jesús es nuestro rey. Cualquier liderazgo sobre la tierra, sea político, espiritual, por encima de ellos está Jesús. Él tiene la llave de David. ¿Qué concepto tienes de Jesús?
Si tu concepto es pequeño, entonces lo que te rodea y tus problemas y las adversidades serán pequeñas. Pero si tienes un concepto grande de Él, tus problemas se hacen pequeños porque los ves a través de su señorío, su soberanía y su dominio. Jesús representa, además de ser rey, se representa como Señor. Como Señor. El santo. El santo quiere decir el trascendente. Se refiere a Dios, el único que posee la absoluta santidad. Todos hemos sido llamados a ser santos. Los ángeles del cielo son ángeles como santos. Pero el Señor es ¿qué? Él es santo, santo, santo. Si se da cuenta la enorme santidad de nuestro Señor. Por eso es que Él no es santo, Él es santo, santo, santo. Ahora, en esa santidad, Él dice, yo soy el santo, el verdadero. Y los mismos demonios reconocieron a Jesús como el santo. Vaya conmigo, Apocalipsis 6:10, ¿qué dice? Apocalipsis 6:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí está hablando realmente de aquellos que les dieron las vestiduras blancas y que estaban, bueno, leamos el 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, el pasaje que tenía era otro. Bueno, sin embargo lo podemos ver en el siguiente suceso. La Biblia dice que cuando el endemoniado gadareno se le acercaba a Jesús, los demonios hablaron por la boca del endemoniado diciendo como: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Lo reconocían como el verdadero y el santo. Ahora dice, Jesús se presenta como el veraz, el verdadero. Y esta realidad se encuentra manifiesta en esencia en todas las cosas de la vida, ¿no? Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con la verdad. Cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la verdad. Él nunca miente, nunca anda con rodeos. Él nos dice la verdad. Ahora, note que en la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, el único que cuando le dan adoración, el único que ofrece cosas materiales es Satanás. ¿Qué le dijo? Arrodíllate y adórame, adórame, porque todo esto te daré. Pero Jesús a sus adoradores les dijo la verdad. Usted se encuentra a Jesús diciéndoles a los adoradores de Pedro: adórame, que te voy a dar una embarcación más grande de la que tienes. No, le dijo: déjala y vente y sígueme. Entonces hoy en día hay un evangelio
falso que se mete dentro de las iglesias prometiendo cosas que nunca el Señor prometió. Ven, adora al Señor, haz pacto con Dios y Dios te dará. Y búsqueme un solo pacto que haya en la Biblia donde haya sido acepto de parte de Dios, que sea del hombre hacia Dios. Los pactos vienen de Dios hacia el hombre. Los votos vienen del hombre hacia Dios y por lo general los quebrantaban, porque el hombre no puede sostener ni siquiera los votos, mucho menos un pacto. El único que pacta con el hombre es Dios, que es el firme y fuerte, que nunca derrota, ni derroga, ni incumple sus pactos. Entonces Jesús le dijo la verdad a sus discípulos y a todos los cristianos nos dice la verdad. En el mundo tendréis aflicciones. No dijo como la iglesia universal del reino de Dios diciendo pare de sufrir, ven aquí y para de sufrir. No, Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo, van a tener aflicciones, van a ser metidos en la cárcel, van a ser muertos, van a ser esclavos, van a ser vendidos, los van a echar de sus casas por causa de mi nombre. Y si el mundo me aborreció a mí, a vosotros también los aborrecerán. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Que nuestra esperanza no son las cosas materiales que pudiéramos tener. Nuestra esperanza es el reino celestial que el Señor nos dio con Él a través de la muerte de su Hijo. Mire, el elogio para esta iglesia está en el versículo 8 y versículo 10. Vaya conmigo, por favor. En el versículo 8 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y en el 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y aquí yo pregunto, ¿a qué tú le prestas atención? ¿Cuál es el mayor objeto tuyo de atención? Eso dice claramente qué es lo que te interesa y lo que amas. La Biblia dice, donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Los verdaderos cristianos seguimos al Señor por Él. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Y nos pueden quitar, nos pueden despedir de trabajos. Podemos pasar necesidades absolutas. Podemos estar siendo perseguidos y nos pueden amenazar con muerte. Pero el cristiano, hijo de Dios, no tiene su herencia en las cosas terrenales. Nuestra herencia está ¿en dónde? Nuestra herencia es Cristo. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestra patria está en los cielos. Ahora, Jesús murió, resucitó, ascendió a la diestra de Dios Padre y está en gloria. Y desde allí todo lo ve. Todo lo ve. Todo lo ve. Y Jesús le presta atención a su iglesia. Le está diciendo a la iglesia: yo te conozco. Le recuerda a las iglesias locales de todo el mundo: yo te conozco. Él sabe cómo van, cómo oran, quién está a cargo de la iglesia, conoce las necesidades de la iglesia,
que hay fortalezas y hay debilidades, y todo eso lo conoce nuestro maestro. Él conoce. Está al tanto de nuestros hermanos, familias que dejaron de venir hoy por causa de sus enfermedades. Y nuestra hermana Noris está hoy, va a ser intervenida con un procedimiento quirúrgico, un cateterismo. Nada sencillo. Él conoce todo. Ahora, así conocía también a la iglesia de Filadelfia. Igual que a la iglesia de Esmirna, no recibe ningún reproche, sino elogios. Esto no significa que eran una iglesia perfecta y sin pecado, pero estaban tan centradas y enfocadas en Dios que Cristo decide omitir cualquier falla. Y después de un cuadro de muerte que vimos en la iglesia de Sardis, porque en esa iglesia pasada vimos nosotros un cuadro de muerte, Dios les dijo: parece que están vivos. Claro, danzan, aplauden, gritan, pero están muertos por dentro. Porque apenas su pastor se monta a hablar en el púlpito, habla de todo menos doctrina, habla de todo menos palabra, habla manipulación, y eso los está llevando a muerte. Con eso pueden comprar cosas materiales, pero yo no estoy dentro. ¿Se acuerdan un pasaje que usan mucho los evangelistas? Y yo lo usé muchísimo tiempo también. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré a él y él conmigo. Entonces uno le dice al inconverso: Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y realmente, si uno lee el pasaje de la escritura, el Señor está tocando ¿dónde? A las afueras de la iglesia. Jesús, adentro estaban diciendo: adoremos a Jesús. Y Jesús estaba allá afuera tocando y diciendo: si alguno oye mi voz, yo entraré. Mire esto. La Biblia dice aquí que los elogia por 3 razones. La primera, porque ha guardado mi palabra. ¿Han guardado qué? Mi palabra. Jesús dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿cierto? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la misión de los discípulos era enseñarle todo lo que el Señor les había enseñado. Era sencillamente eso. Era una réplica. Enseñar lo que Jesús ha enseñado. Y mire, en ese proceso, esta gente había guardado la palabra. Guardado la palabra. Lo segundo por lo cual lo elogió fue por la lealtad al nombre. No han negado mi nombre. Siempre ha existido la presión para abandonar el nombre de Jesús. O yo no sé si usted no ha sentido alguna vez alguna presión para abandonar el nombre de Jesús. Pero siempre existe eso para el pueblo de Dios. Y en este lugar uno podía hablar de Dios. Uno podía hablar del Señor. Uno podía hablar de espiritualidad. Podía hablar de espiritual. Pero no podía hablar de Jesús. Pero no podía hablar de Jesús. Y eso pasa hoy en día. ¿Ustedes no notan? Se levantan y dicen, es fácil para unos decir, Dios te bendiga. Pero la Biblia habla realmente, la palabra Dios es una palabra multiaplicativa. Porque la Biblia dice, ninguno puede servir a 2 señores. O sirve a las riquezas o sirve a Dios.
¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Señor? Aquí se podía hablar de Dios, pero no se podía hablar de Jesús. Y tú no te das cuenta que en el mundo entero toleran que tú hables de Dios, pero no toleran que hables de Jesús. Ay, pero eso no es lo mismo. No. Por eso es que dice que el Señor es Señor de señores. Él es Dios de dioses. Los dioses falsos que tiene la tierra también se hacen llamar Dios, pero ninguno se hace llamar Jesús. Jesús es uno solo. Y cuando vamos a proclamar el evangelio, vamos a proclamarlo con el nombre que dice el Señor, que le dijo Dios a Jesús: te daré un nombre que es sobre todo nombre. Te he dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Hay alguien aquí? Amén. Ahora, no han negado su nombre. Eso se ve muy notorio cuando en los premios que otorga el mundo, en juegos de la FIFA, invitan a un pastor, pero le dicen sencillamente: no nombres a Jesús, di Dios. Y pueden tolerar el decir: bueno, Dios los bendiga, Dios está aquí, Dios va a que Dios sea tomando todas las cosas. El asunto es que cuando termina la oración, ¿a qué Dios es al que oran? Pero apenas mencionan a Jesús, lo quitan. Apenas mencionan a Jesús, eso se convierte en algo a lo cual atacar el nombre de Jesús. En aquel día todo en aquel que todo lo sabe, dice a Filadelfia: yo conozco que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso hace brillar la lealtad y la obediencia y la perseverancia en medio de toda circunstancia. Tener poca fuerza e influencia, porque dice allí también una cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice: yo conozco que aunque tienes poca fuerza. Yo conozco que aunque tienes poca fuerza. Y debe aclararse que esto no es una reprensión. Es posiblemente algo que indica que era una iglesia pequeña, una iglesia con pocos miembros, que no pertenecían a ella clases sociales altas. Entonces, a pesar de su poco tamaño, habían sido un instrumento poderoso en las manos del Redentor. A todo pastor nos gusta que la iglesia crezca, a todo. Cuando hace muchos años, obviamente mi predicación era muy diferente, y hace muchos años llenaba un teatro, el Teatro Colombia. Llegamos a tener cualquier cantidad de personas, muchas personas, cientos de personas llegaban allí. El asunto es atractivo ver cómo la iglesia está llena. Pero aquí la Biblia nos habla a nosotros realmente de un filtro especial, porque es que las pruebas hacen que ¿cómo se llama lo que mueven para separar el trigo de la cáscara? Vamos a decirlo como decimos acá: han comido el arroz pilado en pilón. Es rico el arroz pilado en pilón. Uno tira el arroz en el pilón, y la mujer o el hombre viene ahí, le dan con un mazo hasta hacer que suelte la cáscara.
El asunto es que cuando la iglesia es colocada en el pilón, en la prueba, y empiezan a ser machacados en la trilladora, ahí es donde se ve quién es cristiano, quién ama a Dios y quién dice: realmente esto no es para mí. Ahora, esta gente había guardado con fidelidad. Se habían guardado con fidelidad. Tenían una constante oposición. ¿Por quiénes? Por los que se dice aquellos que son de la sinagoga de Satanás. Y dice los que se dicen ser judíos y no lo son. Y asombrosamente, los que más hacían oposición a esta viva iglesia, una iglesia viva, no eran los paganos, sino un grupo de judíos que se burlaban de los cristianos. Ahora, los judíos ostentaban por ser ¿qué? El pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y se burlaban de ellos, diciéndole: ustedes no son. El desprecio de estos judíos por los cristianos, mire que está consignado, y yo me encontré con algo interesante. En la 12ª petición del concilio de Jamnia, en el año 90 antes de Cristo, ese no es un concilio histórico cristiano, ¿no? Nosotros tenemos concilios históricos cristianos, reuniones como el concilio de Nicea o de Niceno, pero en este concilio era un concilio anticristiano. Y en ese concilio anticristiano hay una declaración en la 12ª parte, o sea, en el numeral número 12. Dice: y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. ¿Sabes una declaración de esta? Una declaración de estas. Consideraban a los cristianos como herejes y los odiaban. Entonces, a veces las más grandes persecuciones no vienen de los impíos, sino de personas religiosas que creen actuar en nombre de la verdad. Y de estos dice Jesús que no eran verdaderos judíos, porque un verdadero judío no es el que nace en la carne. Y esto lo describió Pablo claramente. Dice: no todo el que nace en Israel es israelita. Y eso, cuando lo vemos a la luz de la semántica, a la luz de la estructura lingüística, parece una locura. Porque eso es como decir: no todo el que nace en Colombia es colombiano. Pero entonces, ¿qué es, pues? Porque es que todo el que nace en Colombia es colombiano, eso no hay duda. Pareciera que Pablo se hubiera equivocado a nivel lingüístico, pero no a nivel teológico. Él dijo: no todo el que nace en Israel es israelita. Estaba diciendo: no todo el que nace en Israel es el Israel de Dios. No todo el que nace en Israel por ser un ciudadano de la nación de Israel es un hijo de Dios, es un escogido de Dios. Así que todo el que es nacido del Espíritu, el que tiene la fe en Jesucristo, ese es el Israel espiritual de Dios. Ese es el Israel espiritual de Dios. ¿Hay alguien aquí? Y por eso es que nosotros vemos hoy en día nosotros vemos a muchas iglesias que son judaizantes y andan con la estrella de David, con los candelabros, y vistiéndose de trajes judíos, y parecen étnicos judíos. Celebran la etnia judía. Y eso fue lo que Jesús nos vino a dar. La razón del Antiguo Testamento es eso: que me ponga una kipá y que ande cantando Ebenu Shalom Alejem. No fue Pablo el que exhortó a Pedro diciéndole: es que tú lo que quieres es judaizar a los gentiles.
que tienen que circuncidarse, que tienen que hacerse algún tipo de tonsura, que tienen que hacer. Y Pablo lo reprendió, y Pablo aclaró eso y lo dijo. Hay quienes son circuncidados en la carne, pero son incircuncisos de corazón. Circuncidad pues vuestro corazón, dijo el apóstol. Ahora, por eso, cuando hablamos de el pueblo de Dios, tenemos que mirarlo como la iglesia. Y aunque todavía hay un aprecio grande de Dios por causa del Israel étnico, porque fue el pueblo por el cual vino el Señor, nosotros no somos de los que tenemos que andar colocando cuando dice que Irak va a bombardear Israel. Cuidado, se meten con el pueblo de Dios escogido, porque el pueblo de Dios eres tú. Tú eres el Israel de Dios. Y si ellos no han aceptado a Jesús como Salvador, no son el Israel de Dios. Y de los que de ellos aceptaron a Jesús, ellos hacen parte del Israel de Dios, el Israel espiritual, el pueblo escogido que Dios vino a formar de entre todas las naciones. Por eso es que dice la palabra, por eso ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque en Cristo Jesús Él hizo un solo pueblo para su gloria. Ahora, la exhortación fue: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Cristo les recuerda que viene en breve, y esto con el propósito de que ellos retuvieran y se mantuvieran firmes en la fe. La exhortación es similar a la iglesia de Sardis, pero con una diferencia. Mientras que a la iglesia de Sardis le hizo varios reproches y se les exhorta a retener lo poco que tienen, lo poco que tenían, a la iglesia de Filadelfia, en medio de muchos elogios, les dice a ellos: retén lo mucho que tú tienes. La advertencia para ellos entonces fue una advertencia: que nadie tome tu corona, que nadie tome tu corona. Eso no significa que otra iglesia va a arrebatarte la corona tuya. Eso significa que existe el riesgo, y aún existe, de que un cristiano o una iglesia pierdan una recompensa por mantenerse fieles hasta el final. Fieles hasta el final. De modo que esto es una manera de resaltar que ellos deberían ser fieles hasta el fin. Y es una manera para nosotros también. Dios quiere que seamos fieles hasta el fin. Y que no nos pase la tragedia de Esaú, que perdió su privilegio por Jacob. Y a Rubén, que perdió su privilegio ante Judá. A Saúl, que perdió su privilegio ante Saúl, ante David. Que Saúl perdió su privilegio ante David. Y lo digo ahora. Y que los judíos, que perdieron su privilegio ante los gentiles. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, a todo el que lo recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La promesa es interesante. Es interesante considerar aquí las grandes y preciosas promesas que Dios les hizo a esta fiel iglesia. Y las promesas pueden dividirse en dos grupos: las promesas particulares a la iglesia y las promesas generales para los vencedores. Dentro de las promesas particulares para esta iglesia, es decir, promesas que aplican simplemente a esta iglesia como iglesia, hay tres. Una, Cristo haría del testimonio de esta pequeña iglesia en Filadelfia, y lea conmigo por favor allí mismo en el pasaje inicial,
dice que he puesto una puerta abierta. Está versículo 8, 7. No, el 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso pasó con esta iglesia. Mire, y esto es interesante. A causa de su fidelidad en Cristo, se le delega el privilegio de tener más responsabilidad. ¿Y qué significa esa puerta abierta? Pues se refiere a una oportunidad, es lo más probable, a una oportunidad misionera. A nosotros la palabra nos habla cómo el apóstol Pablo abrió varias iglesias y fue esta ciudad se convierte en una ciudad misionera. Esta puerta estaba puesta en medio de una ciudad que promulgaba el helenismo, pero al mismo tiempo esta ciudad también promulgaba el cristianismo. Los cristianos iban y abrían iglesias. Ahora, a través de esa puerta que estaba en esa iglesia, la gente entraba para recibir a Jesús. Era una puerta para recibir a Jesús a través del mensaje de la palabra. A través de esa puerta pasa el pueblo de Dios a una misión en el mundo: predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias. Y esto era apropiado y significativo para esta iglesia. Por tanto, su ubicación, una carretera que unía el este con el oeste, era precisa para hacerlo, para predicar. Su influencia se extendió. Y dicho de otra manera, mire, 3 siglos antes se le habían abierto las puertas a esta ciudad para difundir todas las ideas griegas. Y ahora Cristo la usa para difundir su propio mensaje, el mensaje del evangelio. Ni el diablo, ni el infierno, ni la muerte los pudo detener. La Biblia dice en Apocalipsis 1:18 que el que tiene el poder sobre la muerte, las llaves de la muerte y del Hades, ¿es quién? Es Jesús. Y la promesa no era solo que la puerta había sido abierta para predicar, sino también que los corazones serían abiertos para venir a Cristo. Cristo ha cerrado la puerta de muchas iglesias a causa de su pecado, de su inmoralidad, de su engaño y falsas enseñanzas. Pero a esta iglesia de Filadelfia, Cristo le abrió la puerta de par en par. De hecho, era una iglesia que plantaba iglesias. Y la historia dice que comenzó a plantar iglesias hasta la India. Así dice la historia. Ellos conquistarían a sus adversarios. Lea conmigo en el pasaje inicial. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren eso. Y aquí hay algo maravillosamente hermoso. Quiero que oigan esto. Esto es maravilloso.
Eso hace alusión a unos pasajes donde predicen en la escritura veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, que los gentiles llegarían a Israel y se arrodillarían a sus pies y reconocerían a su Dios. Óyeme eso. Léalo conmigo. Isaías 45:14, por ejemplo. Isaías 45:14. Isaías 45:14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Dios les dio las promesas a Israel diciéndole: los gentiles vendrán y reconocerán, se arrodillarán y reconocerán que yo soy tu Dios. Mire eso. ¿Quiere más pasajes todavía? Isaías 49:23. Isaías 49:23 dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Las promesas a Israel. Isaías 60:14. Isaías 60:14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Mire las promesas. Todos estos pasajes predicen a los gentiles, a los inconversos, vendrían y reconocerían a los pies de Israel que su Dios sería, que su Dios es el Dios verdadero. Ahora, lo irónico es ver cómo esta promesa Cristo la aplica a la iglesia, la cual se ha convertido en el verdadero Israel de Dios por la fe en el Mesías prometido, que es Jesús. Ahora en Filadelfia los israelitas según la carne, cumplen el rol de los gentiles, porque ellos son los que vienen a los pies de la iglesia, que es el Israel espiritual de Dios. De manera que Cristo haría que los judíos perseguidores que estaban haciendo la obra de Satanás se dieran cuenta de que los despreciados cristianos eran los que Dios amaba verdaderamente. ¿Hay alguien aquí? A los que Dios amaba verdaderamente. Aunque eran odiados por Satanás, eran amados por Cristo. ¿No se acuerda de Saulo? Saulo, con cartas de los principales, perseguía a los cristianos, los echaba en la cárcel. Cuando martirizaron a Esteban, un gran hombre de Dios, o un hombre de Dios, porque bueno, no hay grandes hombres de Dios aquí, el único grande es Dios. Pero este hombre de Dios, Esteban, un fiel hombre de Dios,
lo apedrearon hasta darle muerte y tiraron sus túnicas a los pies de un hombre, y ese hombre era Saulo. Cuando le quiso poner el tate quieto nuestro amado Dios, él iba dispuesto a encarcelar como de costumbre a los cristianos, y le salió al encuentro Jesús. Y cuando le salió al encuentro, él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Estaba diciéndole: esos son míos y yo soy de ellos. Y si te metes con ellos, te estás metiendo directamente conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así también. Así también. ¿Quiénes tienen la verdad del Señor? Los cristianos. Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar haciendo los bailes israelitas y colocándonos la kipá israelita y aprendiéndonos los cantos hebreos y haciendo sonar el chofar y poniendo candeleros en la iglesia y poniendo estrellas de David. ¿Somos nosotros o son ellos los que tienen que decir y reconocer verdaderamente: tuvimos a nuestro Dios con nosotros, Él nos los envió y no lo vimos, lo crucificamos, lo matamos y lo rechazamos? Pero estos de otras naciones que no tenían la ley, que no tuvieron los profetas, lo amaron, y ahora ellos son los hijos de Dios. Son ellos los que tienen que reconocerlo, porque lo dice la Escritura. Ahora, hay algo aquí, y vamos a ir terminando, interesante. La Biblia dice que ellos serían guiados en la hora de la prueba. Vaya conmigo al pasaje inicial, Apocalipsis capítulo 3. Y dice, capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, guardar de la hora de la prueba, lo que Cristo tiene en mente no es un rapto secreto. Cuando uno estudia la Escritura, uno se da cuenta. Lo que Cristo tiene en mente, realmente es, en su segunda venida, dice la Biblia, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y seremos levantados con el Señor. Ahora, aquí no tendría sentido si la promesa era para los que vivirían 2000 años después. ¿A qué se refiere esa promesa entonces? Porque hay unos que toman esa promesa cuando dice a la hora, esa hora que está por venir, en donde todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Hay unos que lo toman como si fuera el final de los tiempos. Y esa prueba, nótese que la palabra prueba se acercaba allí a un remesón que iban a tener los creyentes
en todas partes, en todo el mundo conocido en ese entonces. Y se caracterizaba por las persecuciones que ellos tenían. Pero Dios iba a proveer a esta iglesia y los iba a fortalecer para que se preservaran en medio de esa prueba que iba a venir. Ahora, algunos son los de la opinión que esto se cumplió hace 15 años, se cumplió 15 años más tarde, en la persecución del emperador Trajano, la cual se extendió por todo el imperio y en la cual todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la iglesia de Filadelfia. Cuando llegó este emperador, todas las demás iglesias fueron aniquiladas, perseguidas. Pero la iglesia de Filadelfia permaneció. Esta iglesia permaneció intacta cuando los musulmanes exterminaron a prácticamente todas las iglesias del Asia Menor en el año 700 después de Cristo. Y hubo un historiador que escribió lo siguiente: aún los mismos maometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó a esta iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir en su lenguaje, que quiere decir la ciudad de Dios. Esto es increíble. Pero hay más todavía. ¿Saben cuánto tiempo siguió sirviendo esta iglesia a Jesús? Por 1200 años. Ese es el poder de nuestro amado Jesús, que abre puertas, que guarda a su pueblo. Y mientras las demás iglesias cerraron, esta duró 1200 años sirviendo con fidelidad a Dios, aún después de la invasión de los musulmanes en el 700 después de Cristo. Y sabes una cosa, ¿cómo termina esa historia? Los musulmanes atacaron a los cristianos y muchos huyeron, otros se fueron asesinados de manera brutal, pero no negaron la fe. Esta iglesia fue testigo de muchos asesinatos, de muchas mujeres, de niños y de jóvenes y de ancianos muertos a espada. Y la iglesia cerró, pero siendo fiel 1200 años después que Dios le dio la palabra, que los preservó. Pero el fruto de la misión de esta iglesia perdura hasta los días de hoy, porque muchos misioneros salieron de allí a muchas partes del mundo a predicar la palabra. Hasta nuestros días nos ha llegado la palabra a nosotros por una iglesia fiel que mandó y exportó misioneros a todas partes. Cristo los guardó. Les dijo el Señor: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y esta promesa se refiere a una honra realmente, porque en las ciudades del Asia Menor, cuando un sacerdote moría, un pastor moría, por causa del nombre de Dios, se le erigía su nombre en una de las columnas del templo en donde servía. Yo me imagino que en una de ellas decía Policarpo, y todos decían: ese fue el fiel pastor que entregó su vida por Jesús. Ahora, la Biblia dice que nosotros se nos ha dado la promesa de estar en la casa de Dios. Y Él promete escribir en nosotros el nombre de la ciudad de Dios y el nombre de Dios. Y seremos nosotros entonces por siempre, somos y seremos por siempre en Él los hijos amados de Dios, los escogidos de Dios. Yo no sé si a usted le sorprende, pero la Biblia dice
que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y saber que Dios tuvo mi nombre. Saber que Dios dijo, cuando estaba creando el mundo, al mismo tiempo estaba dando la salvación para cada uno de ustedes y para cada uno de los que han creído en el Señor. Si han creído en el Señor verdaderamente, entonces eso nos llena a nosotros de gozo absoluto de saber que nuestro Dios nos tuvo desde antes que el mundo fuera, nos tuvo en su corazón y nos escogió y nos redimió. Amén. Amén. Y termino recordándoles lo que dice la palabra. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez que termina cada uno de los mensajes del Asia Menor, terminan con este estribillo, con este coro repetido: el que tenga oídos para oír, que oiga. Así, de la misma manera, a cada uno de ustedes, Centro Bíblico Montería, a cada uno de ustedes, las iglesias y los hermanos que nos ven a través de sus pantallas, el que tenga oídos, que oiga lo que el Señor dice a las iglesias. No es momento de cobardía. No es momento de pensar en lo terrenal. No es momento de hacerlo. Es más, nunca ha sido el momento para hacerlo, porque estamos en el mundo, pero el Señor nos dijo: yo soy vuestro reposo, yo soy tu herencia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Tenemos a un Dios proveedor, tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios que Él abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. ¿Por qué tengo que preocuparme yo de lo terrenal? Porque acaso, si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Pero lo eterno, lo que nadie puede darme, me lo ha dado Dios. Me ha dado la salvación en Cristo Jesús. Me ha hecho su hijo, y esa es la herencia más grande que nosotros tenemos en Él. Colóquese en pie, por favor. Amantísimo Dios y Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella, Señor, a amarte, a ver todo el plan que has desarrollado para llegar a mí, para atraerme a ti, para salvarme. Desde el mismo instante en el que el ser humano, en el que Adán y Eva cayeron en el Edén, justamente en ese mismo instante, y lo dice Génesis 3:15, tú describiste, manifestaste tu plan eterno, salvífico. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará. Su simiente te aplastará la cabeza. Desde el mismo Edén, tú dijiste que enviarías a Cristo Jesús, y como simiente de la mujer, por eso lo llamamos el Hijo del Hombre, porque es 100% hombre al mismo tiempo que es 100% Dios. Aplastó la cabeza de Satanás, le quitó su imperio de muerte, y no nos puede tocar el infierno ni el enemigo. Tú, Señor, nos diste la salvación a través de tu victoria en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser como la iglesia de Filadelfia,
Y de todos estos mensajes, es la primera oración en la que digo esto, así como en la iglesia de Esmirna, pero particularmente la iglesia de Filadelfia fue amada, te amó fielmente por encima de todas las circunstancias que la rodeaban. Ayúdanos a ser, Señor, fieles a ti, a saber y a escuchar lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, a mantenernos firmes en medio de la prueba y a glorificar tu santo nombre. Te damos a ti honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén.